Muy bien, muy buenos días a todos. Es un privilegio poder estar enseñando en esta mañana esta clase. Sé que han tenido diferentes temas. Hoy otro tema distinto acerca de la importancia de tener iniciativa como líderes, como futuros líderes o también algunos que están en algún ministerio. Es fundamental que nosotros conozcamos por qué tener iniciativa, cuál es el objetivo y cómo tener también una iniciativa espiritual. No solo el hacer las cosas, sino por qué hacerlas o cómo hacerlas, ¿sí? Y para eso vamos a ir en esta oportunidad a Génesis, al capítulo 24, y vamos a orar, si alguno de ustedes quiere orar, y luego sí comenzamos con la clase, ¿sí? Padre amado, bendito Dios, cuántas veces te damos en esta teoría que nos has regalado, Señor, para despertar y momento de estar aquí, un poco más preparado, Señor, que tenemos con nosotros en este momento, que bendiga este momento, Padre, que nos dé sabiduría y bendición en la paz. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Vamos a ir allí a Génesis 24 y ahora vamos a entrar en una historia que no la tocamos mucho, no la hablamos mucho, pero es importante que entendamos por qué allí el siervo hizo eso. Antes de eso y entrar un poquito en lo que es la introducción a este tema, ya pasó un poco la pandemia, digo un poco porque en algunos lugares todavía hay, pero para nosotros como que lo tenemos como un tema viejo, ¿no? Como que ya pasó, ya está, ya no es. Pero hay mucha gente que continúa con las consecuencias de la pandemia. Y una de las consecuencias de la pandemia fue que nos acostumbramos, o se acostumbró la gente, a estar aislados. Al estar aislados, separado de la gente, no sociabilizar, no estar viendo también lo que es la necesidad del otro, nos llevó a hacer algo que precisamente el mejor o el que está más contento con eso es el diablo. ¿A qué es? A ser indiferentes, a ser mediocres, a ser personas a las cuales no nos interesamos por lo que le pasa al otro. Cuando nosotros hablamos de iniciativa, podemos definirla de varias maneras, lo vamos a decir ahora, pero la iniciativa va en conjunto o va cerca de la proactividad. ¿Sí? Iniciativa, proactividad. Y del otro lado, todo lo contrario, tenemos que lo dijo en varios mensajes, se ha hablado acerca de procrastinar o procrastinar, ¿sí? Se ha hablado de eso. ¿Qué es procrastinar? ¿Recuerdan? Dejar las cosas, sí. Eso mismo. Mañana lo hago, después lo hago, en otro momento, ¿no? Y eso es todo lo contrario a lo que tiene que ser una persona con iniciativa. Entender la iniciativa, comprender la iniciativa, saber en qué nosotros tenemos que tener iniciativa, es todo lo contrario a lo hago después. Por ejemplo, en mi casa, tengo que lavar los platos, termino de comer, lavar los platos. ¿Qué hacemos muchas veces? Lo dejamos para después. ¿Por qué? Porque ahora no tenemos ganas, sí, sinceramente no tenemos ganas. Pero ese plato lo vamos a tener que lavar hoy o mañana, o pasado, o no sé cuándo. Pero lo vamos a tener que hacer sí o sí, porque nosotros comprendemos que esa responsabilidad, yo sé que algunos lo dejamos para que la esposa lo lave, o que la madre lo lave, o que alguien lo lave, pero es nuestra casa. Y en nuestra casa es nuestra responsabilidad ocuparnos de esas cosas, de todos los integrantes de la familia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros entendemos que esa responsabilidad no le toca a la vecina venir a nuestra casa a lavar nuestros platos. ¿Por qué los lavamos? Porque entendemos que nos pertenece esa actividad, esa responsabilidad. Por lo tanto, no estamos preguntando a otro si lo tenemos que lavar o no, o qué tengo que hacer para limpiar mi casa o en mi casa. No, ya sabemos las responsabilidades que hay y las ejecutamos porque entendemos que nos corresponde porque es nuestra casa. ¿Sí? Quédense con ese concepto en la mente, acerca de que eso es porque es nuestra casa. Cuando hablamos de iniciativa, hablamos de que la iniciativa es una actitud, es la actitud que nosotros tenemos que nos lleva a tener un resultado.
Es la actitud por la cual conseguimos un resultado. Una persona con iniciativa es una persona autónoma, una persona con poder de decisión. Si ustedes tienen para anotar, pueden ir anotando. Una persona con iniciativa, como lo dice la palabra, le da principio a algo. Un líder hace que las cosas pasen. ¿Sí? Pero siendo, y hay una palabra que la vamos a ver en toda esta hora, siendo protagonista de lo que estamos haciendo. Una persona con iniciativa da principio a algo. También una persona con iniciativa sabe solucionar problemas. Eso es fundamental. Para entender cómo poder tener iniciativa, tenemos que saber solucionar problemas. Y nosotros muchas veces tenemos situaciones que se nos presentan, no sabemos cómo resolverlas porque no estamos preparados para ese momento, ¿sí? O se presenta una situación que no esperábamos. Pero ¿qué pasaría si en este momento ustedes, no importa a quién tengan en su familia, quedan solos? ¿Qué pasa? Yo quedo solo, Cristina fallece y quedo solo. ¿Qué tengo que hacer? Zacarías, es feo lo que digo, ¿no? Pero muere toda tu familia. ¿Qué haces? Primero vas a tener que lavar los platos que no lavaste. Pero hay que tomar decisiones, hay que hacer algo, hay que tomar la iniciativa de hacer algo. Y les voy a contar solo esto nomás. Una vez me pasó, manejando, teníamos transporte escolar y mi padre estaba mal de la columna, estaba tan dolorido que no podía manejar y me pidió que yo maneje. Yo hacía el recorrido, pero siempre siguiendo las instrucciones de él. Anda por aquí, anda por allá. Llegó un momento en que él se durmió, no podía dormir de noche, se durmió. Yo no lo quise despertar porque estaba tan cansado, no podía dormirse, se durmió en ese momento. Y yo me vi en el medio de Montevideo, no sabía hacia dónde tenía que ir, no sabía el próximo niño dónde había que ir a buscarlo, y dije, ¿y ahora qué hago? Y no quería despertarlo y no lo desperté. Entonces dije, bueno, algo hay que hacer. A ver, y me puse a pensar, a ver, si veníamos por Boulevard Artigas teníamos que doblar, y empecé a hacer algo por instinto, no sé, por intuición, lo que sea, pero empecé a ir hacia algún lado para buscar solucionar el problema. Fue algo rarísimo, fue algo incómodo, fue algo que no me esperaba, pero también me ayudó, como dice acá, a tomar decisiones, a tener poder de decisión. Bueno, si hay un problema hay que resolver ese problema. Si hay que hacer algo, ¿quién lo va a hacer? No esperar precisamente, como dice allí, no ser indiferentes, no procrastinar, no esperar dejando las cosas para lo último, no decir esto no es mi responsabilidad, yo no lo hago, que se encargue otro, ¿no? No me hago cargo, no me interesa. ¿Qué estamos hablando allí? Lo que dijimos al principio, de ser indiferentes, mediocres. No me importa nada. Que otro se encargue, que otro cumpla ese ministerio, que es lo que vamos a hablar en esta mañana, acerca de las cosas espirituales. Y Dios lo que más interesado está es que sus siervos cumplamos con los ministerios, hagamos las cosas, llevemos adelante, tomemos decisiones para que las cosas pasen, para que no queden, a ver, ¿quién tiene que hacer tal cosa? Bueno, no sé, que lo haga otro. Y dejarlo precisamente por indiferencia, eso es mediocridad también, ¿sí? No lleguemos a eso. La importancia para poder tener iniciativa es entender que nosotros no somos espectadores de las cosas. Podemos serlo, pero si queremos servir al Señor, si queremos ser parte de un ministerio, no esperemos siendo espectadores, sentándonos, mirando cómo pasan las cosas, porque lo dijimos hoy, el líder hace que las cosas pasen, pero hay otro tipo de persona que lo único que hace es ver cómo las cosas pasan. Y hay otro tipo de personas, peor, es que no sabe qué es lo que está pasando. Y eso es aún peor todavía. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estar atentos.
tenemos que estar alertas, tenemos que estar viendo dónde hay necesidad, qué es lo que hay que hacer. Si ustedes hoy se quedarían solos, cualquiera de nosotros que nos quedemos solos, lo primero que tenemos que hacer es establecer prioridades. Tenemos que tener iniciativas, sí, pero hay que poner prioridades. Bueno, ¿qué es lo más importante? Zacarías se queda solo. Tiene que buscar una solución. Algo hay que hacer, tiene que comer, tiene que... Todo, ¿verdad? Todos tenemos que... Bueno, hay prioridades. Y las prioridades que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra vida es que primero ordenemos nuestra vida espiritual, primero tener a Dios. Estamos orientándonos a la parte espiritual ahora. Esto nos lleva a la parte de la vida cotidiana, a la iniciativa, pero también a lo espiritual. En lo espiritual, lo primero tiene que ser Dios. No podemos estar abriendo alguna red social antes de hablar con Dios. No podemos estar jugando algún jueguito antes de hablar con Dios, haciendo cualquier otro tipo de actividades antes. ¿Por qué? Por la simple razón de que todo lo que nosotros hagamos antes que Dios es idolatría. Cualquier cosa que le demos más importancia es idolatría. Y lo que nos está hablando acá, precisamente, no ser espectadores, ser protagonistas, una persona con iniciativa, es todo lo contrario a la mediocridad, a la indiferencia. ¿Qué es? Buscar hacer las cosas con excelencia, buscar hacer las cosas de la mejor manera, entendiendo que esto es para Dios y entendiendo que es Dios quien nos va a utilizar para todo esto. Miren lo que pasa aquí. Les voy a dar dos ejemplos y uno, no me voy a detener mucho, lo voy a tomar como principal punto en la historia esta de Abraham cuando busca esposa para Isaac en Génesis 24. Lo voy a leer medio rápido porque es una historia larga, pero simplemente para que vean. Dice así: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo. ¿Quién era ese criado? En ningún momento dice que era Eliezer. En Génesis capítulo 15 versículo 2 dice que el mayordomo, creo que es como lo nombra allí, o dice que era Eliezer. Por eso, acá no lo nombra, pero sí tenemos su nombre en Génesis 15, 2. Seguimos. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo, para Isaac. Y si la mujer no quisiere venir, presten atención a este versículo, en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelva allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Ese estilo de poner la mano abajo del muslo era una especie de, no es ritual, pero una costumbre de juramento. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Para ponernos en contexto. Abraham le estaba encargando a un criado. Podía decir: a mí, yo, que soy simplemente un criado, que soy alguien menor, ¿me estás encargando tal tarea, la de buscar esposa para tu hijo? Él tenía dos opciones, estaba acá. ¿Qué hago? ¿Renuncio y que lo haga otro? Porque eso era una tarea importante. Podía cuestionar a Abraham y decirle: ¿por qué no vas vos? Si querés que se hagan bien las cosas, ¿por qué no lo haces vos? No. ¿Qué fue lo que hizo Eliezer? Estaba acá y al momento de tomar decisiones, ¿recuerdan lo que vivimos? Prioridades en su orden correcto. En vez de renunciar, en vez de decir que no, dijo: bueno,
yo me encargo de esta tarea, yo tomo la iniciativa personal de decir, lo voy a cumplir, lo voy a hacer, me voy a encargar de esto, pero con buena actitud. Hay una gran diferencia entre hacer las cosas con mala actitud y con buena actitud. El versículo 10 nos da una pauta importante de cómo se debe hacer las cosas en el ministerio. ¿Cuál es? Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor. Podía haber tomado uno, podía haber hecho las cosas. Bueno, me mandaron a tal, yo no, y bueno, está. Si no me queda otra, lo hago. Lo podía haber hecho en forma mediocre. Él no actuó en forma mediocre. Él lo hizo con excelencia. Lo hizo ya tomando la iniciativa de lo que voy a hacer, lo voy a hacer bien. Y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. ¿Qué es lo que hizo primeramente Eliezer? Tomó iniciativa propia. ¿Haciendo qué? Punto fundamental y un punto de inflexión también en la vida de nuestros ministerios que vayamos a hacer. No sé si los que están acá van a ser pastor, si van a ser misioneros, si van a ser el ministerio que vayan a hacer. Tener presente que lo que vayan a hacer, dar honra y gloria a Dios. No pensar que son nuestros proyectos, que son nuestra la imagen que se va a mostrar porque soy yo el que está haciendo las cosas, nunca. Sino tener presente el concepto de la iniciativa que debemos tomar. Hacerlo, ¿por qué? Porque él en este momento, teniendo en cuenta que él no era su idea ir a buscar a la esposa de Isaac, no era su intención hacerlo, sin embargo estaba cumpliendo con un mandato, un pedido que le hizo acá, una tarea importante que le fue asignada. ¿Cómo la hizo? La hizo con excelencia. ¿Por qué? Porque estaba entendiendo la intención de la iniciativa. Cuando nosotros vamos a hacer algo no es para que nos vean, no es para que nos muestren, no es para que nos aplaudan, no es para que nos publiquen o no, lo que sea. Lo que estamos haciendo es con un objetivo espiritual y es dar honra y gloria a Dios en todo lo que hagamos. ¿Qué es lo que hizo él? Todo lo que estaba haciendo era para cumplir con el deseo que le dijo a Abraham. Cumplir con el proyecto de Abraham. Ahora, en ningún momento él menospreció a Abraham, en ningún momento se quejó, en ningún momento puso mala actitud para llevar esa tarea adelante, sino que, como dijimos en el versículo 10, lo hizo. Y no solo lo hizo, sino que lo hizo con excelencia. Eso nos da la pauta de cómo nosotros debemos servir al Señor en todo momento, en todo lugar, y las cosas que tenemos que dejar de lado. Ya hablamos de no procrastinar, ya hablamos de no ser mediocres, hablamos de no ser indiferentes, hablamos de hacernos cargo de nuestras cosas, pero él no estaba buscando esposa para él, estaba buscando esposa para otro. Él simplemente tenía que ir, hacer la tarea que le estaban mandando y cumplirla. ¿Qué fue lo que hizo? Lo cumplió. Pero tomó esa tarea con tal responsabilidad, con tal importancia, que lo hizo y lo hizo de una manera excelente. Dice el versículo 11, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y ahí es donde se ve el corazón de Eliezer. Versículo 12. ¿Qué fue lo que pasó en el versículo 12? Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Miren la intención del corazón de Eliezer. No era, dame para mí, yo quiero tener tal cosa, yo quiero que en este momento cuando me vean a mí conseguir la esposa adecuada. No, siempre tenía en cuenta el cargo que se le había dado, la posición de donde salía también. Él no era un rey, no era el jefe, no era el amo, como dice él acá, o el señor. Él era el criado. Él era una persona, no vamos a menospreciarla, pero no era una persona tan importante como su señor Abraham. Sin embargo,
entendía que hacer ese encargo, cumplir esa tarea, era un honor para él. Estaba entendiendo todo lo que tenía que entender. A la hora del ministerio nosotros tenemos que entender que las tareas que se nos encarguen es un honor, son un honor, ¿verdad? Es un honor servir al Señor. Este enfoque que demostraba Eliezer en el versículo 12, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, o sea, poder cumplir correctamente con el encargo que me pidieron, y haz misericordia con mi Señor, no pidiendo hacia Él. Así que el enfoque que tenía él era un enfoque correcto. Estaba actuando correctamente, había tenido la iniciativa de ir, había escuchado las instrucciones, ahora había salido, estaba cumpliendo con el encargo y estaba ejecutando la tarea que se le había sido encomendada con excelencia. Estaba, como dijimos al principio, siendo autónomo, tenía poder de decisión, la actitud de él lo estaba llevando hacia un resultado, ¿sí? Le estaba dando principio a ese encargo que le dieron y lo estaba haciendo, y también estaba resolviendo los problemas que se le presentaron en toda la preparación de eso. ¿Qué nos lleva a entender todo esto? Después en el versículo, se lo voy a finalizar, así ya terminamos acá. En el versículo 26 dice, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Todo lo que él demostró no era egocentrismo, no era dame a mí para que yo pueda hacer las cosas, estaba haciendo todo con el enfoque correcto de que no era su proyecto, tampoco era el proyecto de Abraham. ¿De quién era el proyecto? Eso mismo. O sea, esto lo ideó Dios. Y Dios a Abraham le encargó algo o le puso algo que Abraham se lo pidió a él, que era la persona adecuada. La obra del Señor no es nuestra obra, no es nuestro proyecto. No son las cosas que nosotros hagamos, es el proyecto de Diego. Entendemos que es la obra de Dios, pero para poder nosotros llevarla adelante, tenemos que, no sé si decirle apropiarnos, sea la palabra correcta, pero tenemos que hacerlo nuestro. Si alguien nos pide que vayamos a recoger las ofrendas, como un ejemplo, no hacerlo desganado, no hacerlo por cumplir, no hacerlo para que nos vean los demás que yo estoy haciendo esa cosa. No. Primero, entender, yo estoy siendo una herramienta en las manos de Dios. Tengo que ser útil y tengo que hacerlo con excelencia y tengo que hacerlo bien. Lo tengo que hacer con respeto también, sabiendo que estamos manejando dinero y sabiendo que ese dinero no es cualquier dinero, es dinero de Dios. Más cuidado, más respeto, más temor cuando hacemos eso, porque estamos manejando el dinero de Dios. Son momentos, son acciones que nosotros hacemos, son ministerios que llevamos adelante, pero entendiendo que estamos llevando adelante la obra de Dios, para cualquier cosa, para esto, para contar las ofrendas también, para traer el agua al que está predicando, allá adelante, llevarle. Cantidad de cosas que nosotros tenemos que hacer. No hablamos solo de los sugieres, hablamos de enseñar una clase o predicar un mensaje o llevar a la gente también. ¿Lleva excelencia o no? Cualquier cosa mal que hacemos con mediocridad, así nomás, no importa. Hay una rueda que está mal o lo que sea, o no, así nomás, no importa. El así nomás no debe existir cuando nosotros queremos servir al Señor con excelencia. Todo lo más alejado que podamos de procrastinar, de mediocre, de indiferencia. Porque Dios quiere que nosotros tomemos la iniciativa, que hagamos las cosas, que cumplamos con los ministerios, pero no cumplir por cumplir con la persona. Hacerlo para honrar y para agradar a Dios.
una de las cosas que falta, y ahora vamos a seguir un poquito, no sé si ir hasta allí, pero en la Gran Comisión nos está instando a algo, ¿sí? Si quieren lo vamos a leer un segundo y vamos a ver que en los primeros versículos, versículo 18, dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo, y primero les dio la antesala, digamos, de la Gran Comisión, ¿no? Le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que con esto que yo les voy a decir, entiendan que tengo potestad, tengo autoridad, me la he ganado en cierto sentido, pero era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y allí nos manda, y nos manda a asumir un compromiso. Ese compromiso no es solo para los pastores o los misioneros, no es solo para ciertas personas. No lo aclara acá, no lo detalla acá, nos lo está mandando a todos. Dice, por tanto, es un deber. Id, imperativo, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles más instrucciones para esto, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, no se sientan solos, tengan en cuenta cuál es la consecuencia de esto. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo tengo acá escrito aionos, que es una palabra griega, es aionos, que significaría hasta el final de los tiempos. No estamos solos. No nos mandaron a hacer la tarea y estamos solos para esto. Estamos teniendo todo el respaldo precisamente del Señor Jesucristo. Si nosotros pensamos en la Gran Comisión, pensamos en que tenemos que asumir un compromiso. Y la persona que tiene iniciativa no tiene problema con asumir un compromiso. Ahora, ese compromiso nos lleva a ser protagonista en lo que hagamos. No espectador, no mirar cómo otros hacen las cosas, sino que nosotros pensar. Tuvimos una reunión de Ujieres acá, no sé, hace un año, no recuerdo cuánto, pero hay un versículo que leímos ese día, creo que es Jeremías 48:10, si no me equivoco. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Qué cuidado tenemos que tener a la hora de ejecutar los ministerios, a la hora de hacer las cosas. Y tener en cuenta que nosotros somos los protagonistas, nos va a hacer apropiar el encargo como lo tuvo Eliezer. Él no pensó solo, esto lo hago por Abraham, esto es por Abraham. No, él dijo, bueno, esta tarea yo la tomo como propia mía, yo me hago responsable, yo asumo el compromiso, pero cuando nosotros nos hacemos responsables, nos vamos a ser responsables de las cosas que salen bien y también si algo sale mal. Y no tener miedo para eso. No tenemos que ser cobardes y cuando algo sale mal escondernos. No, yo no sé quién lo hizo eso. No, yo no fui. No, precisamente como hablamos hoy. No decir, no, yo no me hago cargo, no me interesa que lo haga otro. Porque vamos a tener riesgos y los riesgos van a estar. Y el diablo no se va a agradar de que nosotros llevemos adelante un ministerio, una tarea. Va a estar enojado. Y nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Acá lo que hacemos es entender que Dios nos está pidiendo asumir un compromiso. Pero entendamos que ese compromiso lleva responsabilidad, sí. ¿Lleva tiempo que nosotros tenemos que destinar? Sí. ¿Lleva tiempo que tenemos que prepararnos? Sí. ¿Lleva dedicación? Lleva muchas cosas. Pero tenemos que entender que este mismo compromiso que Dios nos está pidiendo, Dios está poniendo nuestra confianza en nosotros. Y no es poca cosa. Eso nos debe dar esa tranquilidad a la hora de hacer las cosas. De que Dios está poniendo su confianza en mí, esperando que yo sea fiel al ministerio que haga, al ministerio que desarrolle, y que en la acción que yo haga, precisamente demuestre madurez
para poder hacer las cosas con sobriedad, con respeto, con reverencia. Todo lo que hagamos, el ministerio que nosotros hagamos, que lo hagamos con reverencia, que no es para el mundo, que el mundo es mediocre, que el mundo es indiferente a las cosas, a las necesidades de las demás personas. Por lo tanto, necesitamos entender que al hacer la obra de Dios, nosotros debemos cuidar, hacer las cosas con reverencia. Para poder tener iniciativa es necesario desarrollarla, es necesario cultivarla, es necesario trabajar en ello. Y una de las cosas que podemos mirar, no sé si ustedes cuando están sentados en la iglesia observan, pero muchas veces de los ministerios los están haciendo las mujeres cuando no deberían estar haciéndolo. Y hablo desde llevar una silla, se necesitan sillas y a veces nos quedamos parados tomando mate, charlando y vemos que una mujer está llevando una silla. ¿Es correcto eso? No está mal, no es pecado, pero si nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, tenemos que hacerlo. No dejar que estén cargando con algo que el hombre necesita tomar la iniciativa. El hombre necesita hacer las cosas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, no me voy a meter en un terreno peligroso, las cosas peligrosas se las dejo al pastor Jonathan. Pero muchas veces hay mujeres que terminan liderando congregaciones, liderando iglesias. ¿Por qué? Y hay gente que me lo ha dicho. ¿Por qué no hay hombres que hagan las cosas? Porque no hay hombres que... Y vamos, bueno, yo no he estado una así, pero hay hombres. ¿Y qué pasa? ¿Por qué está la mujer liderando y el hombre sentado? Porque allí falta iniciativa. Falta también hacer propio, como hizo Eliezer, el proyecto y decir, bueno, es algo que Abraham me pidió, es algo para Isaac, es ir a buscar a la doncella, ir a buscar a la muchacha, ir a buscar a la esposa. Pero, ¿quién lo estaba ejecutando? ¿Quién? Pueden hablar, ¿eh? ¿O están dormidos todavía? ¿O están esperando el palito helado? ¿Quién lo estaba ejecutando? Eliezer. Él lo estaba llevando a cabo. O sea, él tomó la responsabilidad y dijo, bueno, esto es, bueno, yo lo agarro, yo lo llevo adelante, yo me hago cargo de esto. Y en ese hacer cargo podía haber pasado algo con un camello, se podía haber fracturado, podía haberse muerto en la ida, en la vuelta, haber pasado 1000 cosas. Sin embargo, él entendió el concepto de hacerse cargo de un ministerio, lo llevó adelante, se hizo responsable, pero fue fiel en todo lo que hizo. Fue fiel y buscó hacerlo con excelencia. Todos términos que hemos escuchado varias veces en esta mañana. Ahora, leemos ahora la Gran Comisión, leemos lo que nos pide como compromiso, la fidelidad que piden nuestras acciones en nuestro trabajo. Pero ¿qué dice en Romanos capítulo 10, versículo 14? ¿Lo tienen? Allí nos está mandando en Mateo 28, 18 al 20, nos está mandando a ir y hacer las cosas. ¿Qué dice en Romanos 10, 14? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? ¿Qué dice allí? Sin haber quien les predique. Y luego dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Todas estas preguntas nos tienen que hacer a nosotros pensar, reflexionar, meditar. ¿Qué dice acá? ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Por qué no creyeron? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Para que escuchen, ¿qué se necesita? Alguien con iniciativa que les predique, que les testifique, que les hable.
Cuando nosotros estamos visitando, estamos evangelizando, estamos en la calle, ¿qué se necesita para hablarle a una persona? Iniciativa. A veces vemos y nos da vergüenza por el aspecto, o porque está todo tatuado, o porque tiene un aspecto que hasta miedo nos da, y decimos, bueno, no, este no. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que esa persona no tiene oportunidad cuando dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios? Para que todo aquel que en Él cree. O sea que eso lleva a que nosotros tengamos, primero, amor por esas personas. Pero para eso necesitamos tener un compromiso con la Gran Comisión, tener un compromiso con Dios, de que lo que vamos a hacer no es para nosotros, no es terminar la visitación y decir, bueno, yo gané 2 almas, o yo hice esto, no, es terminar diciendo que 2 almas fueron a los pies de Cristo. ¿Entendemos eso? Se precisa que alguien, como dice allí, vaya y les predique, que ellos escuchen. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Y tanto, hay muchos versículos que lo hacen cronológicamente o conceptualmente, yo los daría vuelta, ¿no? Pero no podemos. Pero termina diciendo el versículo, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Pero antes de eso, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea que precisamos tener iniciativa en enviar, para que luego el que tiene iniciativa en predicar, tenga iniciativa en hablarle a esa persona, para que ellos tengan también la comprensión de que necesitan reconocer a Cristo como su Salvador personal. ¿Vieron la cantidad de responsabilidades que hay? Todo implica iniciativa. Todo implica tener claro los conceptos de por qué estamos haciendo las cosas. Todo implica también que no esperemos a que nos pidan que llevemos el agua al púlpito, a que nos pidan que prendamos la luz que se apagó, o que nos pidan que levantemos. Yo lo conté en un domingo de mañana, una vez hice, bueno, no le cuentes a Moisés, una vez ahí estaba en el hospital, en el trabajo, y había un papel en el pasillo. Y yo dije, voy a dejarlo a ver quién lo junta. 3 días estuvo ese papel ahí. Y son de 12 a 13 personas entrando y saliendo todo el tiempo durante las 24 horas en el camino al taller. Y nadie juntó ese papel en el medio del camino. No estaba en un rincón, nos estaba molestando. Y yo decía, ¿a nadie le molesta esto? Cuando alguien no hace las cosas con el enfoque correcto, va para cumplir, hace las cosas las termino rápido, así ya me voy, ¿no? Con desinterés. No entiende lo que es la iniciativa. No entiende la responsabilidad que tiene, que es resolver los problemas. Tenemos un problema que es la persona incrédula. Y nosotros tenemos la solución. Si nosotros no tenemos la iniciativa de ir y hablarle, ¿qué va a pasar con esa persona si muere ahora? Una lógica. ¿Qué va a pasar? Se va al infierno. Por culpa nuestra, bueno, podemos ir teológicamente buscándole el concepto inicial, pero en cierto sentido sí, es porque nosotros lo dejamos, porque nosotros tenemos que ir y hacer las cosas. El resultado lo da el Señor. Nosotros tenemos que hacer la tarea. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y no dice, si no tienen resultado, no. Lo dijo el pastor también el sábado pasado en la visitación. Si nosotros no hacemos las cosas y no hay gente nueva, sí es un problema. Pero si nosotros vamos, buscamos a la gente y no toman decisión o no vienen, pero nosotros hicimos las cosas. El resultado lo da el Señor. La respuesta es de la otra persona, pero yo tengo que tener la iniciativa de ir y hacerlo. Nosotros tenemos que ir y hacerlo. Pero tenemos que tener claro cuál es el fin de todo esto. Tenemos que tener claro que en un momento en que nosotros vamos a hacer una tarea,
Y esto se aplica en la parte espiritual como en el trabajo, en la casa, en todo. Tenemos que ser protagonistas de las cosas. Tenemos que hacer que las cosas pasen. Tenemos que nosotros hacer las cosas. En una comida, cuando hacemos una comida en la iglesia, un aniversario, lo que sea, hay muchas cosas para hacer y es más entretenido, ¿verdad? O vamos a buscar mesa, o vamos a buscar silla, hay que prender fuego, hay que hacer esto. Y hay muchas tareas para hacer. Pero si ustedes se ponen a observar, muchas de esas cosas las están haciendo las mujeres. Y Dios pide que nosotros seamos diligentes con nuestra tarea. Nosotros tenemos que llevar adelante los ministerios que nos corresponden. Nosotros tenemos que ser educados, tenemos que ser amables. No podemos dejar que una hermana cargue una mesa pesada, pero ni siquiera debería ponerse a cargarla. Porque antes de eso tenemos que ver cuál es la necesidad y hacerlo nosotros antes que la mujer se hastíe y diga, bueno, nadie lo hace, voy yo y lo hago. Recuerden que la mujer ya está varios pasos antes, ¿eh? Entonces, si llegó a cargar esa mesa, no es porque justo surgió no, es porque ya estaba viendo y vio que nadie lo hace y termina haciéndolo. Puede haber variantes en las situaciones, pero tengamos en cuenta de que siempre hay algo para hacer, siempre hay cosas para arreglar, siempre hay cosas para ordenar, siempre hay cosas, bueno, y miremos adelante. Va a haber una reunión, hoy es viernes, mañana sábado, reunión de jóvenes. Bueno, va a ser allá en el general, pero hay cosas que preparar para la reunión de jóvenes. Hay cosas que preparar para la visitación de mañana. El domingo, escuela dominical, dejamos pronto los ambientes. Bueno, ¿qué hay que hacer? No estar pensando solo en el ahora. Porque también, aparte de iniciativa, tenemos que tener visión. Visión no solo para que las cosas que estamos haciendo ahora se lleven adelante, sino en mirar más adelante. En pensar de que miramos una clase y vemos que hay una clase con espacio para 40 y hay 5 niños. Bueno, tenemos que tener la iniciativa de hacer algo para llenar esa clase. Y que cuando esa clase se llene, busquemos una alternativa para que entren en un lugar más grande y así tener visión, no quedarnos, no estar satisfechos, no ser conformistas. No decir, con lo que estamos bien así. Una señora me dijo una vez, estábamos ahí en la posada y me dice, no, los cuadros tenían que ponerse en una forma no sé qué, porque el aura y no sé qué cosa rara estaba hablando. Le digo, ¿qué? Dice, sí, no se tocan los cuadros, porque cuando un negocio marcha bien, algo está marchando bien, no hay que cambiar nada. Porque si cambiamos algo puede que se arruine todo. Le digo, ¿qué cosa tan rara? ¿Y en qué versículo está eso? Dios nos pide que hagamos las cosas con excelencia. Y si algo está saliendo bien, bueno, pensemos de cómo hacerlo para que salga mejor. ¿Cómo hacer para mejorar? ¿Cómo hacer? Hablamos en la reunión de Ujieres. Hay alguien que está tosiendo, le llevamos un vaso de agua. No esperamos que la señora... No se va... Nunca sabemos qué puede pasar, pero ver la necesidad y actuar. No esperar que el que está predicando pare. A ver, hermano, a ver, Esteban, ¿no podés llevarle a la señora que se está ahogando? ¿Verdad? Hay momentos en los cuales tenemos que actuar y actuar ya. Pero no solo el momento, sino que tenemos que prever. ¿Qué hizo Eliezer al momento de recibir las instrucciones? Lo fue a hacer, se preparó, llevó todo lo que necesitaba y más. Y si ponemos ejemplos, podemos hablar de 1000 ejemplos. Tenemos a Noé también. Noé pudo haber cuestionado, pero con toda autoridad. Pero esto es una locura si nunca llovió. ¿Cómo voy a hacer un barco tan grande? Una locura. ¿Qué hizo él? Ante la burla incluso de la gente, fue y lo hizo. Tenemos muchas cosas nosotros que hacer para cumplir los ministerios. Tenemos que entender que estamos representando a Dios. Dice allí, versículo 14 leímos, de Romanos, dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique?
Y no es solo centrarnos en eso. No solo nuestra tarea es predicar. Tenemos muchas áreas en las cuales nosotros prestar atención. Y posiblemente Eliezer en ese momento se haya sentido hasta despreciado. Es decir, no, pero me están dando una tarea que ni siquiera me favorece a mí. Bueno, él entendió desde un principio su posición y en vez de cuestionar, en vez de reclamar, pero ¿por qué no me están mandando algo más importante? ¿Por qué no me están dando algo que realmente yo saque un beneficio de eso? Enfoque equivocado, enfoque incorrecto. La idea de todos los ministerios no es que nosotros saquemos beneficio. Si estamos bien enfocados, vamos a entender que lo que estamos haciendo es ser instrumentos en las manos de Dios para buscar hacer algo con excelencia, para llegar a dar gloria a Dios con todo lo que nosotros hagamos. ¿Qué terminó ganando Eliezer allí al final de los versículos? Al final de la historia, no ganó nada, pero sí cumplió su ministerio, consiguió hacer lo que se le pidió con excelencia, pero para todo eso necesitó iniciativa. Y la iniciativa no habla solo de iniciar la tarea, habla de desarrollarla completamente hasta finalizar. Él consiguió el objetivo y cuando hubo orado, ¿por quién oró? Gracias Dios porque me usaste y fui un instrumento de bendición por el cual si no fuera por mí no se hubiera podido cumplir lo que me pidió Abraham. ¿Cuántos yo encontramos ahí? Ninguno. ¿Por qué? Porque él estaba bien enfocado. Él entendió perfectamente su tarea, su posición, su objetivo y tenía un compromiso que lo llevó adelante para otro. ¿Qué terminó siendo? Un canal de bendición. Una vía para hacer de bendición a otro. Esa es nuestra tarea. Esa es la tarea del siervo. Que terminemos haciendo eso. Y no buscando a ver qué puedo ganar yo en esto. Y si no encuentro nada que pueda ganar, bueno, no lo hago, que lo haga otro. ¿Es una actitud correcta? No. Sin embargo, muchas veces lo vemos y es triste ver esas cosas porque están mal enfocados. Necesitamos tener un buen enfoque, necesitamos poner las prioridades en su lugar. Piensen en lo que les dije hoy, es horrible pensar en eso. Pero ¿qué pasa si nos quedamos solos? ¿Cuántas de las cosas que están haciendo los demás en nuestra familia me tocaría hacerla a mí? Nos da un abanico de preguntas, ¿no? Bueno, momentos así en los que nos hacen meditar en establecer las prioridades en su lugar, pensar con visión, tener visión hacia un futuro, hacia las cosas que podemos hacer, hacia las cosas que debemos hacer, ¿verdad? Y para ello ponernos metas. No vivir así con muchas veces se le llama una zona gris. No vivir, bueno, a ver a lo que salga. Vamos a ver qué pasa hoy en la reunión y después vemos. Estamos procrastinando, porque estamos dejando para después. Y cuando nos dijo precisamente en el versículo 19, por tanto, id y hacerlo, porque precisamos que haya quien les predique, si no, no van a oír. Pero antes de eso también quien les envíe. Y es todo una cadena, por eso somos una familia en Cristo. Somos un cuerpo en el cual necesitamos cumplir cada uno nuestra función, nuestro ministerio, nuestra tarea, pero, como dijimos sobre Eliezer, él se apropió de ese proyecto, lo tomó como que era de él, lo cumplió correctamente, pero siempre entendiendo que no era su proyecto, que era el proyecto de Dios. Amén. Son cantidad de cosas y tenemos más para hablar. Pero entendamos eso, estar atentos, estar alertas ante las necesidades que puede haber, que hay, que las hay, y muchas veces que no las vamos a ver,
Porque todos somos humanos, no podemos ser, pero sí ver, bueno, y si no vemos algo, a ver, hermano, ¿en qué puedo ayudar yo para preparar lo que viene? ¿O qué puedo hacer? O decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué está haciendo una persona con iniciativa? Buscando resolver problemas, buscando solucionar las cosas. Pero para eso se precisa acción, se precisa estar activo, proactivo. Todo lo contrario al que procrastina. ¿Amén? Pastor Jonathan, no sé si terminamos. ¿Sí? Querido Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, por cada uno de estos muchachos que están aquí, Señor. Solo tú conoces lo que hay en su corazón, la intención también para cada ministerio y qué es lo que vas a hacer con cada uno de ellos, Señor, en el futuro. Pero te pedimos por su presente, por su preparación, por el pulido que tengas que hacer sobre cada uno, Señor, sobre cada uno de nosotros, que pueda, Señor, utilizarnos en todo momento para ser de bendición, para poder estar viendo, Señor, cuando hay una necesidad, un ministerio, una tarea que realizar, que no estemos esperando que la cumpla otro, que no estemos esperando sacarnos la carga de encima, Señor, sino que seamos sabios, que seamos fieles con nuestros ministerios, que asumamos los compromisos, Señor, y también siempre entendiendo en qué lugar deben estar las prioridades, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, ilumina, Señor, que el Espíritu Santo esté iluminándonos para que nosotros podamos entender tu palabra, podamos interpretar correctamente, Señor, y también que podamos llevarla en la forma en que necesitamos, Señor, a los perdidos y que tengamos iniciativa en el momento de hablarles, que podamos explicarles claramente, Señor, cuál es la solución a su problema espiritual. Ayúdanos. Bendice el resto del día, Señor, las clases que vienen a continuación, que también puedan estar atentos. Prepara, Señor, sus corazones. Continúa con su entendimiento claro para que puedan recibir tu palabra de la mejor manera, Señor. Y bendícenos en todo lo que hagamos hoy y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.